Hola, es un gusto saludarlos. Muchas gracias por estar aquí conectados. Muchísimas gracias al Centro Algia para la Educación en Salud, a todos los organizadores de este evento y por supuesto al doctor Alfredo Covarrubias por esta maravillosa invitación. Yo soy María Fernanda Arboleda Castro, soy médica, soy anestesióloga, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Los últimos años he estado 100% dedicada al tema del cannabis medicinal. Trabajo en una clínica especializada en cannabis medicinal que se encuentra en Montreal, que se llama Santé Cannabis. Santé Cannabis es una clínica líder en Canadá, donde hemos visto más de 13,000 pacientes hoy para el uso de cannabis medicinal en diferentes contextos clínicos, donde por supuesto el dolor crónico es uno de los principales motivos de consulta. Y adicionalmente trabajo en Khiron Life Sciences Corp, que es una de las compañías líderes en América Latina en todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Entonces, bueno, la idea hoy es que hablemos sobre, sí vamos a hablar un poquito acerca de la teoría, tal como lo hicimos en la versión anterior de este congreso, pero ya nos vamos a ir a enfocar un poco más hacia la práctica y cuáles son esas recomendaciones para que ustedes puedan hacer una prescripción responsable y segura de cannabinoides. Antes de empezar, pues mis disclosures. Yo actualmente soy coinvestigadora en algunos ensayos clínicos en Canadá. Como les decía, trabajo en Khiron, soy la directora internacional de servicios médicos en Khiron Life Sciences Corp. Y en Santé Cannabis soy la directora asociada de investigación. Pero hoy realmente no les voy a hablar de nada más de lo que está basado en la evidencia científica, más que en recomendaciones de productos específicos. Bueno, ¿de qué se trata esta conferencia? Básicamente, la primera parte o los objetivos de esta primera parte es hablar un poquito de por qué se habla de medicina cannabinoide en la actualidad. Les voy a hacer un resumen así muy rápido, un brochazo rapidísimo de lo que habíamos revisado previamente. Luego les voy a contar muy rápidamente también qué dice la evidencia para el uso terapéutico de cannabinoides en diferentes condiciones médicas. Y por último, les voy a contar cuáles son esas recomendaciones prácticas para que podamos hacer una prescripción de cannabis medicinal, siempre siguiendo los 5 pasos clave a seguir que he diseñado y que quiero contarles en qué consisten. Entonces, empecemos. ¿Por qué se habla de medicina cannabinoide en la actualidad? Bueno, pues vamos a revisarlo. Primero que todo, porque, como ustedes bien lo saben, cada vez tenemos un mayor conocimiento del sistema endocannabinoide. Como lo recordarán, el sistema endocannabinoide es un sistema que tenemos todos los seres humanos y los animales vertebrados. Es un sistema de señalización lipídica que está conformada por un ensamble o una triada que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Entonces, lo primero es que tenemos a los receptores cannabinoides. Los receptores cannabinoides principalmente son los CB1 y CB2, pero existen otros que se han ido investigando como los GPR55 o la relación que tiene el sistema endocannabinoide con los receptores 5-HT, los receptores TRPV1 vaniloides, entre otros. Los receptores CB1, como pueden ver en la diapositiva, se encuentran principalmente a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, lo encontramos a nivel de la corteza cerebral, los encontramos a nivel de los núcleos basales, en la amígdala, hipotálamo, hipocampo, entre otros. Y los receptores CB2 principalmente a nivel periférico, específicamente a nivel de tejido inmunológico. Pero se pueden encontrar, por ejemplo, receptores CB2 a nivel central como en la microglía. Ahora, la segunda parte de este ensamble se refiere a los endocannabinoides o los cannabinoides endógenos que todos ustedes tienen en este momento rondando por su cuerpo. Dentro de los más descritos en la literatura médica se encuentran, por un lado, a la anandamida. Ananda viene de la palabra felicidad. Y el 2-araquidonoilglicerol o 2-AG, que también ven ustedes ahí en pantalla.
Estos cannabinoides endógenos se van a producir o se van a sintetizar a demanda a nivel de la membrana postsináptica para ir a encontrarse a su receptor en la membrana presináptica. La tercera parte de este sistema entonces consiste en las enzimas que sintetizan y que degradan a los cannabinoides endógenos. Por ejemplo, ahí pueden encontrar a la amida hidrolasa de ácidos grasos, o FA por sus siglas en inglés, y a la monoacilglicerol-lipasa o MAGL, que van a ver involucradas sobre todo en la degradación de los cannabinoides endógenos. Ahora, muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿para qué sirve este sistema endocannabinoide? Bueno, pues muy bien, la principal función de este sistema es mantener el cuerpo en equilibrio, es decir, lo que llamamos homeostasis, y está involucrado en múltiples funciones fisiológicas que ustedes van a encontrar. Si se van a revisar la literatura, es fascinante el mundo de los endocannabinoides y de este sistema. Van a encontrar que está participando en el ciclo de sueño-vigilia, en las vías del dolor, en la plasticidad sináptica, memoria, emociones, sistema inmunológico, sistema cardiovascular, tracto gastrointestinal, desarrollo y densidad ósea, entre otros. Entonces, realmente, si se dan cuenta, es un sistema que está involucrado en muchísimos otros sistemas del cuerpo, y por eso hoy hablamos de un tono del sistema endocannabinoide, ¿sí? Cuando uno pierde el tono, entonces decimos que se empiezan a presentar problemas, y por eso al dar cannabinoides exógenos, es decir, de la planta, regresamos a ese equilibrio o a esa homeostasis. Segunda razón por la cual hablamos hoy de medicina cannabinoide, bueno, pues porque cada vez tenemos mayor conocimiento acerca de el THC y del CBD, y la evidencia cada vez nos muestra más para qué sirve uno o el otro. Entonces, por ejemplo, si recordamos, el THC, al ser un agonista parcial de esos receptores CB1 y CB2 que ya les estaba comentando, pues por un lado se relaciona con estos efectos de psicoactividad, esta sensación de euforia, de bienestar, de sentirse high, como decimos en inglés, pero como yo le digo a mis pacientes siempre, no satanicemos al THC, porque resulta que el THC a dosis bajas ha mostrado pues tener un efecto en el control del dolor crónico, específicamente el dolor crónico neuropático, es en el cual tenemos más evidencia para el THC, insomnio, mejoría en el apetito, por ejemplo en pacientes con síndrome de anorexia, caquexia, como en VIH o en cáncer, y mejoría en las náuseas y el vómito secundarias a la quimioterapia. Es el THC el que más nos ha mostrado esto, no el CBD, que es la contraparte. Ahora, como ven en pantalla, el CBD, pues que es esa contraparte, como les digo, no produce esa intoxicación que vemos con el THC. Desde el punto de vista de mecanismo de acción, todavía no lo tenemos muy claro, tenemos algunas teorías. Sabemos que no se une a los receptores CB1 y CB2 de forma fisiológicamente significativa, y al parecer se relaciona más que todo con los receptores 5-HT y los GPR55, que son estos receptores huérfanos que apenas están empezando también a estudiar. Lo que sí sabemos también es que cuando yo agrego el CBD a un tratamiento con THC, mejoro la tolerabilidad y la seguridad, porque reduzco un poco esos efectos de psicoactividad que teníamos con el THC. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia? ¿Para qué es que nos sirve el CBD? Bueno, pues es un potente antiinflamatorio, es ansiolítico, sobre todo nos ha mostrado este efecto ansiolítico en los trastornos de ansiedad social, y en algunos casos en los pacientes con trastorno de estrés postraumático nos ayuda a mejorar esa ansiedad también. El efecto antioxidante, hoy estamos viendo todo este potencial efecto del CBD en patologías de la piel. Al reducir radicales libres vemos alguna mejoría en psoriasis, en dermatitis atópicas o eczemas, acné, entre otros. El CBD pues también va a tener este efecto para el control de las convulsiones, que es tan famoso, ¿verdad? Este efecto antiepileptiforme para el control sobre todo de la epilepsia refractaria, como el síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet principalmente. Y pues también su efecto neuroprotector, que estamos empezando a ver también cada vez más
en pacientes con trauma cráneoencefálico y el efecto de relajante muscular. Tercer motivo por el cual hablamos hoy de medicina cannabinoide o medicina canábica, porque cada vez tenemos una mayor disponibilidad de diferentes productos a base de cannabinoides. Aquí, como se dan cuenta, hay dos vertientes. Tenemos a los cannabinoides farmacéuticos o de prescripción y a los cannabinoides naturales. Dentro de los cannabinoides naturales, pues tenemos al cannabis seco o la flor seca, que es la que se inhala, ¿sí? Se fuma en un cigarro, en una pipa o en un vaporizador, que es un dispositivo especial. Y el cannabis en aceite o los extractos que se administran por vía oral. Los cannabinoides farmacéuticos o de prescripción que les enmarco ahí en rojo, tenemos 4 principalmente, que son los que más se han estudiado en ensayos clínicos controlados, como por ejemplo la nabilona, que es un análogo sintético del THC. ¿Sí? Si es THC, ¿para qué creen que se aprobó por la FDA en los años 80? Muy bien, se aprobó para náuseas y vómitos secundarias a la quimioterapia. El dronabinol también es un sintético de THC que se aprobó también por la FDA en los años 90. Si es THC sintético, ¿para qué creen que lo aprobó la FDA? Muy bien, para anorexia en pacientes con VIH. Y tenemos luego a los nabiximoles o Sativex. Este no es sintético, este es un extracto natural. Que contiene THC y CBD en una proporción 1:1 o balanceada y se ha aprobado para espasticidad en esclerosis múltiple únicamente. Y por último, el Epidiolex, que ven ahí en pantalla, que es un extracto natural, tampoco es sintético, es natural, de CBD purificado que se aprobó por la FDA y por las agencias sanitarias europeas para el síndrome de Lennox-Gastaut, es decir, para las epilepsias refractarias. Ahora, van a encontrarse en la literatura, por ejemplo, este artículo que publicamos con el equipo con el que trabajo en Canadá. Este es un artículo que habla sobre el cannabis en cuidados paliativos, cuáles son los retos actuales y las recomendaciones prácticas. Y desde ya voy a empezar a hablar un poquito de la práctica. Y, por ejemplo, en este caso vemos en esta tabla 3 al dolor como síntoma, qué dice la evidencia y qué recomendamos nosotros como expertos en el manejo sintomático con cannabis medicinal. Entonces, ahí se dan cuenta que para el dolor lo que más recomendamos entonces son productos ricos en THC, es decir, donde predomina el THC, o productos donde está el THC y CBD en una proporción 1:1 o balanceada. Cuarto motivo por el cual hablamos hoy de medicina canábica o medicina cannabinoide, porque cada vez más pacientes nos están reportando mejoría de síntomas y mejoría en su calidad de vida relacionada con la salud, como es el caso de este estudio que se publicó en el European Journal of Internal Medicine, que nos habla de una cohorte de pacientes con cáncer que después de tratamiento con cannabinoides, más del 90% reportaron una mejoría sintomática, por ejemplo, mejoría en el insomnio, en la fatiga, en la ansiedad y depresión, en las náuseas y el vómito, y muy pocos suspendieron el tratamiento debido a los efectos secundarios. Si ustedes se dan cuenta ahí en la gráfica, ustedes ven lo que se ve en barritas azules es antes del tratamiento con cannabinoides y en lo que se ve en las barras color naranja es 6 meses después. Si se dan cuenta, 6 meses después del tratamiento empezamos a ver cómo la intensidad del dolor disminuye y empezamos a ver también cómo la calidad de vida relacionada con la salud mejora. Ahora, ¿qué dice la evidencia actual? ¿En qué condiciones médicas hay estudios clínicos de mejor calidad para el uso de cannabinoides? Bueno, pues déjenme contarles. Este es un resumen de la evidencia, yo les invito a revisarlo. Hay varias revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis que nos empiezan a mostrar que para qué es que sirve los cannabinoides. Por ejemplo, está el artículo de JAMA que se publicó en 2015, el de la National Academy of Sciences que ven ahí en medio que es muy famoso, que se publicó en el año 2017, y el que tienen a la derecha que es el documento del Ministerio de Salud canadiense que les recomiendo muchísimo revisar. Ese se publicó en 2018 y está muy completo. ¿Qué encontramos en estos resúmenes de la evidencia? Bueno, que para las patologías para las cuales tenemos mayor o evidencia de mejor calidad están el dolor crónico neuropático, que ya lo veíamos hace un rato, los pacientes que tienen esclerosis múltiple, específicamente para la espasticidad, en la anorexia en pacientes con VIH,
Los trastornos mentales, ya les hablaba yo hace un rato del trastorno de ansiedad social, trastorno de estrés postraumático, las náuseas y el vómito secundarios a la quimioterapia y el caso de la epilepsia refractarias como el síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet. Ahora, en esta tabla que les muestro aquí, también quiero resaltar que hoy, por ejemplo, en países como en Canadá tenemos hoy alrededor de 400.000 pacientes en el programa de cannabis y en donde en su mayoría los pacientes están hoy utilizando cannabinoides y se dan cuenta más del 50% lo utilizan para el control del dolor crónico. Entonces, en resumen, los productos, ustedes se van a encontrar tres tipos de productos. Productos ricos en THC, productos donde hay THC y CBD en una proporción 1:1 o balanceada y ricos en CBD. Dentro de los ricos en THC, pues ahí se dan cuenta que, como lo habíamos visto hace rato, nos va a ayudar para el dolor crónico, para el estímulo del apetito, para la mejoría en la calidad del sueño, náuseas y vómitos secundarios a la quimioterapia. En algunos casos vemos que la depresión también se puede ver beneficiada por los productos ricos en THC, pero ojo porque a mayor dosis podemos tener un efecto paradójico. El producto balanceado se utiliza principalmente en espasticidad, como les contaba hace rato, por ejemplo, el Sativex, que ya ha sido aprobado para esto, y el rico en CBD, que es principalmente para el control de la ansiedad, las convulsiones, el efecto antiinflamatorio, y vemos cómo poco a poco empezamos a ver también el manejo de la enfermedad de Parkinson como otro de los posibles efectos, sobre todo los síntomas no motores en el Parkinson, como es la psicosis o los síntomas psicóticos y el trastorno del sueño REM en el caso del Parkinson. Ahora, ya para ir cerrando, ¿cuáles son las principales recomendaciones prácticas para la prescripción responsable y segura de cannabinoides? Bueno, pues estos son como los puntos clave de aprendizaje que quiero que se lleven. Primero, que el cannabis medicinal no es primera línea de tratamiento, es decir, el paciente tiene que haber intentado otras terapias antes de intentar el cannabis. Segundo, que existen indicaciones y contraindicaciones. Por ejemplo, en un paciente que tiene esquizofrenia no se recomienda utilizar el THC, ¿sí? Por ejemplo, el THC puede desencadenar episodios psicóticos. O en un paciente con enfermedad cardiovascular inestable, ¿sí? Como arritmias, pacientes con hipotensión porque tienen alguna patología de base, pacientes que se han infartado recientemente o con hipertensión no controlada, no se recomienda el uso de THC. Pacientes embarazadas o en lactancia no se recomienda el uso de cannabis medicinal y pacientes menores de 18 años por ningún motivo se recomienda el uso de THC, únicamente el CBD. Hay que hacer una historia clínica completa, es fundamental para evaluar si el paciente es candidato a manejo con cannabinoides o no. Y también es crucial conocer la historia previa de consumo de cannabis en el paciente que ustedes están valorando. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto nos va a determinar si el paciente es virgen a cannabis o si ya es usuario regular y esto nos va a ayudar a definir las dosis con las cuales vamos a iniciar en nuestro paciente y nos va a contar también si el paciente ha tenido algún episodio psicótico o algún evento de paranoia o ataque de pánico que puede darse en algunos casos con el consumo de altas concentraciones de THC. Entonces, esta historia de consumo previo es muy importante. Siempre, siempre doctores definan y discutan los objetivos de tratamiento a base de cannabis con el paciente y su familia. Hay que aterrizar las expectativas del paciente y de la familia. Muchos de ellos llegan pensando que el cannabis va a solucionar todos los problemas y que los va a curar, por ejemplo, en el caso del cáncer. Y hoy sabemos que el cannabis no cura ninguna enfermedad. El cannabis se utiliza para el control de síntomas y es un coadyuvante, un complemento. El cannabis no sustituye o no reemplaza a nadie. Es decir, que si el paciente inicia un tratamiento con cannabis medicinal, yo agrego al cannabis, pero eso no quiere decir que voy a suspender a los demás tratamientos. Porque muchas veces el paciente dice, bueno, empiezo con cannabis y ¿cuándo suspendo todo lo demás? No se suspende nada, el cannabis es un complemento, un coadyuvante en el tratamiento, en el caso, por ejemplo, del dolor o del control de síntomas en el paciente paliativo, etcétera. Ya para cerrar, ahora sí, los 5 pasos para la prescripción responsable y segura de cannabinoides.
Primer paso, como les decía, una valoración inicial del paciente para tratamiento con cannabinoides es fundamental, explorando cuál es el síntoma primario que yo quiero controlar y cuáles son los síntomas asociados. Hay que registrar obviamente los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que el paciente está recibiendo, porque como les decía, esto no es primera línea de tratamiento, la historia de consumo de cannabis y determinar si existen algunas precauciones o contraindicaciones que hay que tener en cuenta. Segundo paso, determinar los objetivos de tratamiento del paciente, como les decía, aterrizar las expectativas del paciente es muy importante y de su familia. La educación al paciente es crítica. Si ustedes no educan a su paciente en este caso, no va a haber adherencia al tratamiento y podemos tener algunas fallas o frustraciones también que nos podemos llevar aquí. Tercer paso, definir el plan de tratamiento con sus pacientes. Es muy importante que ustedes definan si el paciente sí es candidato o si no es candidato, porque no es para todo el mundo el cannabis. Si no es candidato, está bien, y si sí es candidato, ¿por qué es candidato y para qué es que le voy a dar el cannabis? Y si es candidato, ¿qué le voy a dar? Un producto donde predomina el THC, donde predomina el CBD o donde están combinados, como ya lo aprendíamos. Entonces, para esto existe una escala que quiero que la tengan en mente. Si el producto o en el producto predomina el THC, se conoce como quimiotipo 1. Si está combinados o es balanceado, se conoce como quimiotipo 2. Y si predomina el CBD, se conoce como quimiotipo 3. Esta escala está descrita en la literatura médica y el quimiotipo que yo voy a escoger para mi paciente va a estar determinado por el síntoma que voy a controlar. Ahora, las dosis son muy importantes, por supuesto. Y como les he dicho, entonces empezamos con la dosis más baja posible y vamos a ir escalando lentamente las dosis hasta lograr el control de los síntomas o hasta que el paciente nos diga, por ejemplo, que tiene algún efecto secundario. Acuérdense, el cannabis medicinal sí puede producir efectos secundarios, principalmente asociados a las dosis y al THC sobre todo, aunque el CBD también puede producir efectos secundarios, por ejemplo, mareo, somnolencia, boca seca son los principales. Y en cuanto a este proceso de titulación, normalmente decimos que las dosis de THC con las que yo empiezo en un paciente virgen a cannabis, empezamos con 1 a 2.5 miligramos de THC y con 2.5 a 5 miligramos de CBD. Solo en epilepsia es la única razón por la cual vamos a administrar esto, a calcular la dosis, perdón, en miligramos por kilo. Y esto debido a los estudios que se han hecho con el Epidiolex que ya hablábamos hace un momento. Entonces, en los demás casos, sí es estas dosis como en números absolutos, no se calculan en kilogramo de peso. Normalmente la primera dosis, doctores, la damos en la noche y posteriormente vamos escalando hasta incrementar la frecuencia a cada 12 horas o inclusive en algunos casos se requiere incrementar hasta cada 8 horas. Entonces, ¿cómo es que se calcula la dosis? Esto, doctores, no es, como les he dicho en algunas otras oportunidades, esto no es al ojo, no es en gotas. Nosotros en Canadá esto no lo prescribimos en gotas, no es media cucharadita, esto se calcula en mililitros con una jeringa dosificadora. Normalmente el producto trae la jeringa dosificadora. Este es un ejemplo que les traigo hoy. Si, por ejemplo, este producto tiene THC, siempre les tiene que decir cuántos miligramos por mililitro trae el frasco. En este caso de este ejemplo, este producto trae 12 miligramos por mililitro de THC y 13 miligramos por mililitro de CBD. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, saquen la calculadora y vamos a hacer el cálculo juntos. Entonces, primero que todo, tengo que ver cuántos miligramos por mililitro trae el frasco de cada cannabinoide. Es el primer paso. Ya les dije cuánto trae de THC y cuánto trae de CBD. 12 miligramos por mililitro de THC y 13 miligramos por mililitro de CBD. Segundo paso, vamos a definir las dosis de iniciación de THC y CBD. En este caso, si ustedes ven a la izquierda, ahí les estoy poniendo las dosis de iniciación que ya veíamos en la diapositiva previa, pero se las recuerdo aquí. En este caso yo decido que voy a empezar, por ejemplo, con 2.5 miligramos de THC y 2.5 miligramos de CBD porque es un producto 1 a 1 o balanceado. Y la tercera cosa que voy a tener que hacer entonces es hacer una simple regla de 3. Ahí saquen su calculadora.
Y entonces, si les estoy diciendo que este ejemplo trae 12 miligramos en 1 mililitro y yo estoy escogiendo 2.5 miligramos, básense siempre en el THC para hacer el cálculo de la dosis cuando el producto es 1 a 1. Si yo quiero empezar con 2.5 miligramos, pues fácil, 2.5 dividido 12, pues me da 0.2 mililitros, si ya sacaron una calculadora. Y entonces, ¿ustedes qué le van a decir a su paciente? Pues que con la jeringa, que viene una jeringa de 1 mililitro, va a medir el paciente 0.2 mililitros y eso es lo que se va a tomar, va a abrir la boca y se lo va a poner por vía sublingual y pues esa es la forma como hacemos el cálculo de la dosis. Bueno, el cuarto paso, que se refiere a la elaboración de la fórmula médica que cumpla con requisitos establecidos por la ley. Como saben, en México todavía no existe una regulación, no hay cómo prescribir esto por la vía legal, por lo tanto, todo lo que se encuentran hoy en el mercado mexicano hace parte del mercado ilegal. Esperamos que pronto haya una regulación que les permita en México poder prescribir esto. Otros países de América Latina ya van un poco más avanzados, como Colombia, Perú, Brasil, Chile, entre otros. México todavía está un poco detenido o retrasado en esta materia. Esperamos que pronto la regulación avance y que pues, sus pacientes se puedan beneficiar de estos tratamientos. Quinto paso, ¿cuál es el plan de monitoreo y seguimiento? Bueno, pues es clave que yo haga una prescripción y no le diga al paciente nos vemos en un año, ¿no? O sea, sí necesitamos hacer consultas de control muy frecuentemente porque yo necesito ver, sobre todo al inicio cuando estamos en esa fase de titulación de la dosis, si existe algún efecto secundario, en qué momento estoy alcanzando la dosis terapéutica, si se están alcanzando o no los objetivos del tratamiento que yo me estoy planteando y que estoy planteando con mi paciente. Acuérdense, siempre tienen que tener el síntoma primario por el cual yo estoy dando el cannabis y los síntomas secundarios. Y en cada control debo evaluar si estoy alcanzando estos objetivos de tratamiento y si no los estoy alcanzando, bueno, pues entonces me voy a tener que cambiar a otro quimiotipo. Como les decía ahorita, si por ejemplo empecé con un quimiotipo 3, que es el donde predomina el CBD y no me está funcionando para el dolor, pues en el control me puedo pasar a un quimiotipo 2, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos el THC y el CBD combinados. Y pues también ver si es necesario incrementar la frecuencia de la administración. Si estaba, por ejemplo, cada 24 horas, bueno, incrementemos a cada 12, etc. Entonces, el plan de seguimiento es muy importante. Bueno, doctores, pues eso era lo que les quería contar el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conectados en esta presentación. Les dejo mi correo electrónico, las redes sociales para quienes les interese el Twitter. Muchísimas gracias de verdad al Centro Algia por esta maravillosa invitación y pues espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta luego y por favor, cuídense mucho.